Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices Le damos una cordial bienvenida a este su canal Palabras de Vida. Mi nombre es Javier Vargas, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo. En esta edición estaremos, mis hermanos, respondiendo algunas preguntas. Uno de los seguidores de este canal hizo dos preguntas muy puntuales sobre el tema del Evangelio, pero en especial en uno de los requisitos para ser salvo, el bautismo en agua, que es para perdón de pecado. Entonces, debemos entender, mis hermanos, que el cristianismo moderno se ha vuelto muy común construir doctrina no a partir de mandamientos claros, sino de casos excepcionales. O sea, casos únicos, los cuales tenemos mucho en las Escrituras. Y esto provoca verdaderamente confusión entre los creyentes. Muchos de estos casos pues vamos a tratar aquí en este canal, pero un poco más adelante, uno por uno. Uno de los ejemplos más citados es el del ladrón en la cruz, usado repetidamente para afirmar que el bautismo no es necesario para salvación, que la obediencia a este mandamiento puede posponerse hasta que el pastor considere quién está apto o no para ser bautizado, ya que esta persona tiene que cumplir ciertos requisitos, aparte de solo creer en el Evangelio, cosas que van en contra de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, una persona es declarada salva aún sin responder conscientemente al bautismo. En este estudio no nace del deseo de polemizar, sino un deseo de saber y entender qué enseña realmente las Escrituras. A lo largo de este análisis examinaremos los siguientes puntos. ¿Cómo el ladrón en la cruz fue salvo sin bautizarse? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo el ladrón pudo salvarse sin ser bautizado? ¿Quién salva? ¿El bautismo en agua o Cristo? Aquí no vamos a buscar, mis hermanos, tranquilizar conciencia con suposiciones, ni endurecer el corazón con legalismo. Buscaremos algo más difícil y más necesario: someternos a lo que Dios ha revelado en su sagrada palabra, incluso cuando desafía las tradiciones de este mundo, e incluso cuando va en contra de nuestras emociones como seres humanos, o en contra de argumentos ya muy populares. Es el deber de todo cristiano someternos a la autoridad divina que demanda en su santa palabra. Porque donde la Biblia, mis hermanos, establece un mandato, no tenemos autoridad nosotros para rebajarlo. Y donde la Biblia guarda silencio, no tenemos derecho a declarar certeza. Tampoco nos da el derecho de adaptarnos a lo que es más cómodo para nosotros creer, sino lo que es más fiel a su palabra. Entonces usted, mi querido oyente, tendrá la oportunidad de sacar sus propias conclusiones. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Con esta convicción vamos a comenzar. Una de las preguntas realizadas por uno de los seguidores del canal es la siguiente: ¿cómo fue salvo el ladrón en la cruz sin ser bautizado? ¿Cómo fue salvo? El ladrón en la cruz, mis hermanos, no es una norma doctrinal. Es un error tomar un caso excepcional, un caso único, y convertirlo en una regla universal. La doctrina se establece por mandamientos y enseñanzas generales, no por casos únicos. Vamos a dar un ejemplo en las Escrituras, a través de las Escrituras. En el libro de los Hechos aparece un caso único y un caso especial, un caso excepcional. Hechos capítulo 16, versículo 30 y versículo 33. Dice así: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Aquí Pablo y Silas le profetizan al carcelero y le dice que si él creía, sería salvo él y los de su casa. Esa profecía se cumplió en aquel entonces. Hoy en día, mis queridos hermanos, muchas denominaciones toman este texto y aseguran que si alguien cree en el Señor Jesucristo, todos los de su casa también creerán. Esto no lo podemos tomar como una norma doctrinal, mis hermanos, ya que este caso fue un caso único, un caso excepcional que se cumplió en aquel momento. Se cumplió en aquel momento. Entonces no podemos tomarlo como algo doctrinal. Ahora sí, analicemos el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz estaba allí agonizando, clavado allí en la cruz, sin posibilidades físicas de obedecer ningún mandato, pero esto no elimina el hecho de que debemos obedecer, mis hermanos. Entonces, allí está el dilema del ladrón allí en la cruz colgado. ¿Cómo se salvó este hombre sin ser bautizado? Ese es el dilema que muchos no entienden y tuercen las escrituras por esta razón. Entonces, hay dos argumentos claros y bíblicos para que el ladrón en la cruz fuera salvo sin bautizarse. El primer argumento que podemos usar es que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados. Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados directamente. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo está escrito lo siguiente en Marcos capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús perdonó los pecados del paralítico, lo podemos ver allí en Marcos 2:10. Perdonó a la mujer pecadora, Lucas capítulo 7, versículos 37 y 48. Entonces, el ladrón en la cruz fue perdonado por nuestro Señor Jesucristo. El Emmanuel, el Dios con nosotros, el Verbo hecho carne, que tenía esta potestad de perdonar pecado. Por lo tanto, este argumento es válido. Jesús podía perdonar el pecado del ladrón en la cruz. Él tenía esta potestad, él tenía este derecho. Ahora, el segundo argumento es el siguiente. El ladrón en la cruz murió bajo el antiguo pacto, no bajo el nuevo pacto. Entonces, este argumento complementa el primer argumento. Hay un complemento en estos dos para darnos claridad y entender el motivo por el cual el ladrón fue salvo en la cruz sin ser bautizado. Solo con hacernos esta pregunta: ¿cuándo fue salvo el ladrón en la cruz? ¿Antes o después del mandato de bautizarse para ser salvo según Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16? ¿Cuándo fue salvo? El ladrón en la cruz murió antes de que Cristo resucitara, antes de que se predicara el evangelio completo y antes que se instituyera el bautismo cristiano. Por lo tanto, Cristo no está incumpliendo su propio mandato, porque no había entrado en vigencia, mis hermanos, el nuevo pacto. ¿Y cuándo entra en vigencia el nuevo pacto? El nuevo pacto entra en vigencia con la muerte del Señor Jesucristo, no antes. Si vamos allí a Hebreos, capítulo 9, versículo 16 al 17, dice lo siguiente: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, escuche bien, no es válido entre tanto que el testador vive. Por lo tanto, el ladrón en la cruz no se le puede exigir un mandamiento que aún no estaba vigente. Por esta razón, mis hermanos, este hecho
único no anula el orden posterior establecido por nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Después de la resurrección, el mensaje ya cambia, mi hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cuando entre en vigencia el nuevo pacto, todos los convertidos fueron bautizados. En el libro de los Hechos no existe un solo creyente consciente que no sea bautizado. Va a haber varios ejemplos, puede detener el video allí y se los voy a ir nombrando poco a poco. Por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 38 y 42, arrepentimiento y más bautismo aparece allí. Hechos 8, 36, 38, el etíope que fue bautizado. Hechos capítulo 9, versículo 18 y Hechos 22, versículo 16, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 10, versículo 48, vemos allá a Cornelio. Hechos 16, versículo 33, el carcelero de Filipo. Si el bautismo no fuera necesario, los apóstoles lo habrían omitido. Usar el ladrón en la cruz en contra del bautismo, mis hermanos, es deshonesto bíblicamente. Es como decir lo siguiente: no necesito congregarme porque el ladrón en la cruz no se congregó. No necesito obedecer porque él no pudo obedecer. Podemos usar esos argumentos. El argumento que dice que el bautismo no es necesario para salvación ha quedado hoy completamente destruido por la Sagrada Escritura. La norma para la iglesia es clara y contundente. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28, versículo 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para cerrar, mis hermanos, esta pregunta: la Escritura es bien clara cuando dice que un discípulo se hace bautizándole. El creyente se salva bautizándose y sus pecados son perdonados cuando se bautiza. Es lo que dice la Sagrada Palabra de Dios. Ahora, la próxima pregunta que se nos hizo pues, a través de este canal: ¿quién salva? ¿El bautismo en agua o Cristo? Muchos plantean así el problema: o Cristo salva o el bautismo salva. Mis hermanos, la Biblia nunca opone a Cristo contra el bautismo. No vemos eso en las Escrituras. Lo que las Escrituras quiere decir en cuanto al bautismo es lo siguiente: Cristo es la causa de la salvación. El bautismo es el medio establecido para salvación. La Biblia, mis hermanos, establece esta distinción claramente en las Escrituras. Y no solo en cuanto al bautismo. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Está escrito, mis hermanos, Cristo es el autor de la salvación, es la fuente del perdón, fue quien derramó su sangre. Por lo tanto, el bautismo no crea la salvación, no produce la gracia. El bautismo se aplica como un mandato de lo que Cristo ya logró. O sea, fue Cristo que estableció el mandato de bautizarse para dar la salvación al creyente. Él fue que creó este mandato, no nosotros. Veamos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle lectura nuevamente allá en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora vemos su aplicación.
Ahí está el mandato, ahora vamos a ver su aplicación. Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando se bautizaron este grupo de personas, dice allí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo, mis hermanos, no compite con la cruz, conecta al creyente con la cruz. Pero lo que me parece muy raro y muy extraño, sinceramente, les lo voy a decir, es que la Biblia establece este mismo patrón en otras cosas y nadie está en contra de eso. Vamos a dar ejemplo a través de la Escritura. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para salvación. Y alguien puede decir, es que el Evangelio son las buenas noticias. Y es verdad, el Evangelio sería vano sin Cristo. El Evangelio, mis hermanos, es el medio para que el hombre sea salvo. Por lo tanto, el Evangelio en sí mismo no salva. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por esta razón no se puede predicar otro evangelio. Hay muchos que predican otro evangelio. Otro punto, nadie puede negar que el arrepentimiento es un medio para ser salvo. Nadie puede negar esto. Hechos capítulo 2, 38. Pero les dijo, arrepentíos. Escuchen que está la palabra arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora yo pregunto, ¿quién salva? ¿El arrepentimiento o Cristo? Por supuesto que Cristo es el que salva. El arrepentimiento, mis hermanos, es vano sin Cristo. El arrepentimiento tampoco salva en sí mismo. Es un mandamiento que hay que obedecer para ser salvo. Si negamos que el bautismo no salva, tendríamos que corregir a los apóstoles. Y algunos pueden hacerse esta pregunta. ¿Es que el bautismo, mis hermanos, es una obra humana? A lo que les respondo, no. Y este es un punto que es muy discutido, pero es muy fácil de entender. El bautismo es un mandamiento directo de aquel que murió en la cruz para nuestra salvación. Cuando el hombre se bautiza, no está siendo salvo por sus obras, está siendo salvo por obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué está escrito, mi hermano, en Juan capítulo 14, versículo 21? El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, la salvación sigue siendo por gracia y no por obra. Pues así está escrito, mi hermano, en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esto es bíblico. Esto es bíblico completamente, no es innegable que la salvación no es por obra. Pero no se puede llegar al extremo, como profesan algunas denominaciones, que no somos salvos por ningún tipo de obra. Esto sería completamente antibíblico y contradictorio. La Biblia jamás enseña que no somos salvos por ningún tipo de obra. Las únicas obras, mis hermanos, que no hacen salvo al hombre son las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20 y versículo 28. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras la ley, esas obras de ley que se dice aquí es la ley de Moisés. No salvan al hombre. Es lo que dice la Escritura. Tampoco el hombre será salvo por sus propias obras. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, estas son las únicas obras que establece la Escritura que nos salvan. La ley de Moisés y obras que nosotros hacemos. Por lo tanto, la doctrina calvinista, mis hermanos, es un absurdo. Esta doctrina la vamos a exponer más adelante en este canal de una forma más detallada, pero todo a su debido tiempo. El bautismo, mis hermanos, no es una obra para ganar mérito. Es una respuesta de fe. El poder no está en el agua, sino es el propósito establecido por Dios de antemano para que seamos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8-10. Vean lo que dice allí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Vean el contexto. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, escuchen bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Quién preparó estas obras? Nuestro Señor Jesús. La gracia, mis hermanos, excluye la ley de Moisés, mas en la gracia Dios incluye las buenas obras que Dios preparó de antemano para que los creyentes le obedecieran. Aquí queda excluido, mi hermano, la jactancia del hombre. Solo un necio, mi hermano, puede jactarse de la salvación por obedecer las obras que Dios estableció para que seamos salvos. Solo un necio puede hacer esta situación. Vamos a mostrar la siguiente ilustración bíblica. Hay una ilustración bíblica muy buena para explicar este tema. Jesús sanó un ciego, y le dijo lo siguiente. Si vamos allí a Juan capítulo 9, 7, dice así. Y le dijo, y ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Pregunta, ¿el agua sanó al ciego o Jesús? Por supuesto que no fue el agua que sanó al ciego, fue Jesús. Jesús lo sanó. El agua fue el medio de obediencia. Negar el medio sería negar el mandato. Si el ciego no obedece el mandato de Jesús, ¿hubiese recuperado la vista? Les aseguro que no. Tampoco me imagino al ciego diciendo que gracias que me lavé en el estanque, recobré la vista. Gracias que yo me lavé allí el estanque. Él no podría nunca jactarse de que recobró la vista por mérito propio. Pero veamos qué dice el ciego más adelante. En Juan capítulo 9, 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Cuando yo me bautizo, digo, aquel hombre que murió en la cruz, que derramó su sangre por mí, que por su gran amor tengo entrada al trono celestial, y como yo le amo y como le obedezco sus mandamientos, por esta razón yo he tomado el bautismo, me he bautizado pues para ser salvo. Alabado sea su nombre. Mis hermanos, podemos concluir que Cristo es quien salva y perdona pecados. El bautismo no reemplaza a Cristo, es el medio que Cristo estableció para salvar a todo aquel que crea. Espero que esta pregunta haya quedado respondida y las dudas al respecto de esto queden aclaradas, mis hermanos. Como siempre digo, tenga la libertad de hacer sus preguntas sobre los temas que aquí estamos tratando. No quede con duda. Aquí con gusto le vamos a responder frente a la Biblia. Bueno, invito a toda la audiencia que si este video ha sido de ayuda, los invito a compartirlo, invito a suscribirse, no cuesta nada, denle allí clic a la campanita para que sea notificado a medida que vamos subiendo estudios, pues, estudios que vamos a ir posteando acá en este canal. Sin más nada que decir, mis hermanos, nos despedimos con nuestro lema, la verdad no se negocia. Chao, chao. Por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús.
es vuestra la victoria.